En la mañana de Navidad, una mansión perfecta escondía un vacío que nadie se imaginaba. Entre juguetes caros y un silencio sofocante, un niño pequeño fue dejado completamente solo. Lo que parecía un simple abandono pronto revelaría algo mucho más oscuro detrás de aquella puerta cerrada. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Ciudad de México hervía incluso el 25 de diciembre. Las calles de las Lomas de Chapultepec, una colonia de lujo en el poniente, exhibían casas decoradas con luces que parpadeaban en un ritmo sincronizado, guirnaldas perfectas en las puertas de caoba y árboles de Navidad visibles a través de los amplios ventanales. Era el tipo de escenario que prometía felicidad envuelta en papel dorado, esa Navidad de revista que todo el mundo desea y pocos realmente viven. Pero existe una verdad que las calles arboladas y los muros altos esconden muy bien. Detrás de cada fachada impecable vive una historia que nadie imagina. La mansión de los Garza Valdés era la más imponente de la cuadra. 3 pisos de arquitectura contemporánea, vidrios espejados, jardín con iluminación empotrada y una entrada que más parecía el lobby de un hotel de 5 estrellas. Todo allí respiraba éxito, poder, control. Ricardo Garza Valdés tenía 42 años y una reputación que precedía cualquier presentación. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, él era el hombre que levantaba edificios enteros en tiempo récord, negociaba contratos millonarios con la naturalidad de quien pide un café y transformaba terrenos abandonados en desarrollos de lujo. En las revistas de negocios lo llamaban visionario. En las cenas de beneficencia, filántropo. En la vida real, era un hombre que pasaba más tiempo en reuniones que en casa, y en aquella mañana de Navidad, él estaba exactamente donde siempre había estado, lejos. Su hija, Sofía, tenía apenas 2 años. Cabello castaño claro en caireles sueltos, ojos grandes y curiosos, mejillas rosadas y una sonrisa que derretiría cualquier corazón menos ocupado. Se despertó temprano, como todos los niños en Navidad, pero no había nadie esperándola con un abrazo cálido o un buenos días cantado. La nana, Yesenia Morales, estaba en la cocina con el celular en la mano, tecleando mensajes con una furia contenida que le dejaba los dedos temblorosos. Tenía 20 años, cuerpo delgadito, el cabello recogido en un chongo mal hecho y ojeras que delataban noches de mal sueño. No era una mala mujer, era solo una mujer demasiado cansada para seguir fingiendo que todo estaba bien. Yesenia venía de Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, y tomaba 2 transportes para llegar a esa casa todos los días. Se despertaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche, y los fines de semana, cuando debería descansar, todavía tenía que cuidar a su propia madre, que sufría de presión alta y diabetes. Su novio, Brian, vivía reclamándole atención, diciendo que era más la nana de la hija de otros que su novia. Y su mamá, doña Marlene, siempre necesitaba medicinas, consultas, dinero para la renta. Yesenia sentía como si la estuvieran jalando desde varios lados al mismo tiempo, y ninguno de ellos era el suyo. Esa Navidad, ella había pedido el día libre. Había avisado con 2 semanas de anticipación. Había dicho que era importante, que era el único día del año en que toda la familia se reunía en casa de su tía en Coyoacán, que su mamá contaba con ella. Pero Ricardo, con esa manera educada y firme que no dejaba espacio para la discordia, le había dicho que era imposible. Tenía un compromiso de última hora, una reunión estratégica con inversionistas extranjeros que no podía ser reprogramada, y Sofía no podía quedarse sola. Le ofreció pagarle el doble por ese día. Yesenia aceptó porque lo necesitaba. Pero por dentro, algo comenzó a romperse. Y en esa mañana la grieta se convirtió en un hoyo. Brian le había mandado una serie de mensajes agresivos diciendo que ella siempre escogía al patrón, que estaba harto de ser la segunda opción, que si no aparecía en la fiesta de su familia, todo se había terminado. Su mamá le llamó llorando, diciendo que se sentía mal, que necesitaba compañía,
que no entendía por qué su hija prefería cuidar de extraños a cuidarla a ella. Y Yesenia, allí en esa cocina de mármol blanco con electrodomésticos importados, que ella nunca podría comprar, sintió una rabia subirle por la garganta como ácido. Miró a Sofía, que arrastraba un osito de peluche por la sala y balbuceaba palabras sueltas, y pensó: esta niña lo tiene todo y yo no tengo nada. Y estoy aquí, en Navidad, renunciando a mi vida por la vida de ella. Fue entonces que lo decidió. No fue una decisión racional, fue un impulso, una explosión interna que había contenido por demasiado tiempo. Yesenia tomó su bolsa y comenzó a meter sus cosas deprisa. La cartera, el cargador, un labial viejo, un paquete de galletas que había guardado para la tarde. Sofía se acercó a ella con pasitos cortos e inseguros, sosteniendo el osito con una mano y extendiendo la otra, como si pidiera que la cargara. Yesenia desvió la mirada. No podía ver a la niña a los ojos. Si la miraba, tal vez no podría irse, pero se fue. Antes de cruzar la puerta, se volteó hacia Sofía y le dijo, con una voz entrecortada que mezclaba rabia y desesperación: «Tú vas a estar bien aquí, con tus juguetes caros y tu casa hermosa. Yo no soy tu mamá, no estoy obligada a quedarme aquí en Navidad mientras mi familia me espera. Que tu papá te cuide ya que gana tanto dinero». Sofía no entendió las palabras, pero entendió el tono, y comenzó a llorar. Yesenia cerró la puerta y le puso seguro por fuera, como siempre hacía al salir. Escuchó el llanto de la niña del otro lado y apuró el paso, como si huyera de algo que la perseguía. Bajó por la calle con la bolsa al hombro y el celular sonando sin parar. Mensajes de Brian diciendo que había tomado la decisión correcta, que estaba orgulloso de ella por haber puesto límites. Mensajes de su mamá diciendo que ya la estaba esperando, que había preparado sus romeritos favoritos. Yesenia debería sentirse libre, aliviada, victoriosa, pero todo lo que sentía era un vacío pesado, como si hubiera dejado algo importante atrás y no pudiera regresar a buscarlo. Mientras tanto, dentro de la mansión, Sofía seguía llorando. Llamaba a Jessie, que era la forma cariñosa en que pronunciaba el nombre de la nana, y caminaba por la casa con el osito arrastrando por el suelo. El árbol de Navidad estaba iluminado, los regalos apilados debajo, la mesa puesta con un mantel rojo y arreglos de flores blancas. Todo perfectamente decorado, fríamente hermoso, aterradoramente vacío. Sofía intentó alcanzar la perilla de la puerta varias veces, pero sus bracitos eran demasiado cortos. Después intentó subirse al sofá, se resbaló, cayó sentada y lloró más fuerte. No entendía a dónde se habían ido todos. No entendía por qué estaba sola. Solo entendía que algo andaba mal. Y fue en ese preciso momento que Ricardo decidió volver a casa. Iba de camino a la reunión cuando recibió una llamada de su socio avisándole que los inversionistas habían cancelado de última hora. Un problema con él. Vuelo, algo sobre la neblina en el aeropuerto Benito Juárez. Ricardo colgó el teléfono, miró por la ventana del coche y sintió una punzada extraña en el pecho. No era precisamente alivio, era casi como culpa, o tal vez un presentimiento. Pensó en Sofía, pensó en cómo había salido de casa sin darle un abrazo bien, pensó en cómo su hija había extendido los bracitos cuando él pasó por la sala y él le había dicho, con esa prisa automática, que volvía pronto. Decidió entonces hacer algo que rara vez hacía, improvisar. Le pidió al chofer que regresara. Iba a pasar unas horas con su hija, tomarle fotos, publicarlas en redes sociales, mostrar que también era un padre presente. Quizás hasta llevarla a ver las luces de Navidad en Paseo de la Reforma. Sería un gesto bonito, un gesto que, más tarde, se daría cuenta de que salvó la vida de su hija. El coche se estacionó frente a la mansión alrededor de las 10:30 de la mañana. Ricardo bajó, se acomodó el saco, pasó la tarjeta en el portón eléctrico y entró. La casa estaba demasiado silenciosa. Frunció el ceño. Normalmente, cuando llegaba, escuchaba la voz de Yesenia conversando con Sofía,
o el sonido de la televisión prendida en la programación infantil, o el ruido de ollas en la cocina. Pero en ese momento solo había silencio, y muy al fondo, un llanto ahogado. Ricardo dejó el portafolio en el recibidor y caminó hacia la sala. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Sofía estaba en el suelo, cerca de la mesa de centro, con la cara roja y mojada de tanto llorar. A su alrededor, objetos que jamás deberían estar al alcance de una niña. Un jarrón de cristal volcado, un control remoto con la tapa de las pilas suelta, un vaso de vidrio que, por suerte, no se había roto. La niña giró la cabecita al escuchar los pasos de su padre, y la mirada que le dio fue de pura desesperación y alivio mezclados. Gritó, «¡Papi!», con una voz chillona, y se arrastró por el suelo hasta alcanzar sus piernas, agarrándose del pantalón con sus dos manitas como si temiera que él se fuera de nuevo. Ricardo se agachó deprisa, tomó a su hija en brazos y la apretó contra su pecho. Sintió el corazón de ella latiendo rápido, los sollozos entrecortados, el cuerpecito caliente de tanto llorar. Miró a su alrededor buscando a Yesenia y gritó su nombre. Nada. Caminó hasta la cocina, hasta el cuarto de la nana, hasta el baño. Vacío. Todo vacío. Regresó a la sala, todavía con Sofía en brazos, y fue cuando se dio cuenta de lo que realmente había pasado. La bolsa de Yesenia no estaba en el perchero. Su chamarra no estaba colgada. La llave de repuesto que guardaba en el cajón de la cocina había desaparecido. Yesenia se había ido y había dejado a Sofía sola. Ricardo sintió algo que no sentía desde hacía años. Miedo. No el miedo calculado de perder un negocio o de enfrentar una demanda. Era un miedo primitivo, visceral. El miedo de un padre que entiende de repente que podría haber perdido a su hija. Imaginó todo lo que podría haber pasado. Sofía podría haberse tragado algo, podría haberse lastimado, podría haber intentado salir de casa y haberse perdido. Y él no estaba ahí. Como siempre, él no estaba ahí. Tomó su celular y marcó el número de Yesenia. Se fue directo al buzón de voz. Intentó de nuevo lo mismo. Le mandó mensajes por WhatsApp, uno tras otro, primero educados, después exigentes, después desesperados. Los mensajes se entregaron, pero no fueron leídos. Ricardo comenzó a caminar por la casa, tratando de entender qué había salido mal, cómo había llegado hasta ahí. Sofía seguía aferrada a él, con la carita escondida en el cuello de su padre, y cada sollozo de ella era como una puñalada en su conciencia. Fue entonces que el teléfono vibró. Un mensaje de Yesenia. Ricardo lo abrió con tanta prisa que casi se le cae el aparato. Pero lo que leyó hizo que se le helara la sangre. «Señor Ricardo, ya no aguanto. Más, le avisé que necesitaba el día libre, usted no quiso escuchar. Yo también tengo familia, también tengo vida. Sofía no es mi responsabilidad, es suya. Y si usted quiere hacer algo en mi contra, sepa que tengo pruebas. Pruebas de todo lo que pasa en esta casa. Así que es mejor que lo deje por la paz». Ricardo leyó el mensaje 3 veces, tratando de procesarlo. ¿Pruebas? ¿Pruebas de qué? Él nunca había hecho nada malo. Siempre le pagó a tiempo. Siempre trató a Yesenia con respeto. Siempre le ofreció bonos, días libres. Hasta la ayudó con dinero para las medicinas de su mamá. ¿De qué diablos estaba hablando? ¿Y por qué estaba tan segura de sí misma? ¿Quién le había metido esas ideas en la cabeza? Miró a Sofía, que finalmente había dejado de llorar, y ahora estaba pegada a él como un koala asustado. Miró la casa, con toda esa decoración perfecta que de repente parecía falsa, fría, un escenario montado para esconder el vacío. Miró el celular, ese mensaje amenazador que no tenía el menor sentido. Y por primera vez en años, Ricardo Garza Valdés no supo qué hacer. Caminó hasta su despacho todavía con su hija en brazos y abrió la laptop. Accedió al sistema de cámaras de seguridad de la casa. Tenía cámaras en la entrada, en la sala, en la cocina, en el jardín. Nunca se había molestado en revisar las grabaciones antes. ¿Para qué? Todo siempre funcionaba perfectamente. Pero ahora, con ese mensaje resonando en su mente,
Necesitaba entender qué estaba pasando. Retrocedió las grabaciones a esa mañana. Vio a Yesenia en la cocina, nerviosa, viendo su celular. Vio a Sofía acercándose a ella. Vio el momento en que Yesenia tomó su bolsa, miró a la niña y salió. Y entonces, unos minutos después, vio algo que no esperaba. Una segunda persona, una sombra rápida pasando por el jardín lateral, alguien que no debería estar allí. Ricardo hizo zoom, intentó ver mejor, pero la calidad de la imagen no era suficiente. ¿Quién era esa persona? ¿Qué estaba haciendo allí? Y más importante, ¿Yesenia sabía que había alguien en la casa cuando se fue? El corazón de Ricardo se aceleró de nuevo, pero ahora no era solo miedo. Era rabia, desconfianza y una determinación fría como el acero. No iba a dejarlo así. Iba a descubrir qué estaba pasando, quién estaba involucrado y por qué. Porque si había algo que Ricardo sabía hacer era investigar, juntar piezas, cerrar el cerco. Así era como manejaba sus negocios. Y ahora, así era como iba a proteger a su hija. Tomó el teléfono y le marcó a Marta, el ama de llaves que trabajaba en la casa desde hacía 5 años. Marta había ido a visitar a su familia a Querétaro, pero siempre fue la persona más confiable que conocía. Contestó al segundo timbrazo, y Ricardo le explicó la situación con voz controlada, omitiendo solo la parte de la sombra en las cámaras. Marta se quedó en silencio por unos segundos, y después dijo algo que hizo que Ricardo lo anotara todo. «Señor Ricardo, hay algo que debía haberle contado antes. Yesenia andaba muy rara estas últimas semanas. Recibía llamadas extrañas, se ponía nerviosa, cerraba la puerta de su cuarto cuando contestaba. Y una vez la escuché hablando con alguien, hablando sobre la señora Camila. En ese momento pensé que era una tontería, pero ahora creo que no lo era. Camila. El nombre cayó como una bomba. Camila Ramírez era la asistente personal de Ricardo, la mujer que resolvía todos sus problemas, que organizaba su agenda, filtraba llamadas, cerraba contratos. Era eficiente, discreta, indispensable, pero también era la persona que había insistido, con mucho énfasis, en que no cancelara la reunión de ese día, aun sabiendo que era Navidad. Había dicho que los inversionistas estaban esperando, que era una oportunidad única, que no se podía posponer. Y ahora Ricardo se daba cuenta. Ella sabía que la reunión se iba a cancelar. Ella lo supo antes que él. Ricardo le agradeció a Marta y colgó. Se sentó en la silla del despacho, con Sofía dormida en su regazo, y miró la pantalla de la laptop, donde la imagen congelada mostraba esa sombra en el jardín. Aún no sabía quién era, no sabía qué se estaba planeando, pero sabía que, en esa Navidad, algo mucho más grande de lo que imaginaba estaba en juego, y que su ausencia había abierto una puerta que nunca debió haberse abierto. Sofía se movió mientras dormía, suspiró profundo y apretó su manita contra el pecho de su padre. Ricardo le besó la frente e hizo una promesa silenciosa. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara, sin importar quién estuviera involucrado. Porque por primera vez en su vida, Ricardo entendió que hay cosas que el dinero no puede comprar, y la verdadera protección es una de ellas. Ricardo no durmió esa noche de Navidad. Sofía finalmente se durmió alrededor de las 11, exhausta de tanto llorar, pero él se quedó despierto, sentado en el sillón junto a la cuna de su hija, solo observándola. Observaba su respiración, su pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo que contrastaba con la tormenta que se desataba dentro de él. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de esa mañana. La niña sola, los objetos peligrosos esparcidos, esa sombra en las cámaras, y el mensaje de Yesenia, con ese tono de amenaza disfrazada que no se le salía de la cabeza. Pruebas. Había dicho que tenía pruebas. Pero, ¿pruebas de qué? Ricardo era un hombre acostumbrado a lidiar con problemas. ¿Crisis financiera? Contrataba a los mejores consultores. ¿Demanda laboral? Tenía un equipo jurídico de primera. ¿Competencia desleal?
Articulaba estrategias que dejaban a sus adversarios sin salida. Pero esto era diferente. Era personal, íntimo, doloroso. Involucraba a su hija, su seguridad, la confianza que había depositado en personas que creía conocer. Y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que no conocía a nadie de verdad. Conocía a empleados, conocía a prestadores de servicios, conocía a gente que sonreía cuando él entraba en la sala. Pero conocer de verdad, saber qué pasaba por sus cabezas, qué sentían, qué planeaban. No, nunca había tenido tiempo para eso. Cuando el sol comenzó a salir, tímido y anaranjado detrás de las gruesas cortinas del cuarto, Ricardo tomó el celular y comenzó a hacer llamadas. La primera fue para Marta, quien prometió regresar de Querétaro ese mismo día, cancelando sus planes con la familia. Era una mujer de confianza, de 50 y tantos años, viuda, sin hijos, que trataba a Sofía como a una nieta. Si había alguien que realmente se preocupaba por esa niña, era Marta. La segunda llamada fue para Leonardo, el guardia de seguridad que trabajaba en la caseta del fraccionamiento y que también hacía algunos turnos en la casa. Leonardo contestó con voz somnolienta. Todavía estaba en su día libre, pero cuando Ricardo le explicó que necesitaba hablar con urgencia, dijo que estaría allí en una hora. La tercera llamada, Ricardo dudó en hacerla. El número de Camila Ramírez parpadeaba en la pantalla del celular. Camila, la asistente eficiente, la mujer que siempre tenía las respuestas correctas, que anticipaba problemas antes de que ocurrieran, que conocía la rutina de Ricardo mejor que él mismo. Llevaba 3 años trabajando para él. Tenía 35 años, era egresada de Administración del TEC de Monterrey, hablaba inglés y español con fluidez, y tenía un currículum impecable. También era guapa, elegante, siempre bien vestida, siempre con ese perfume discreto de jazmín que dejaba un rastro por los pasillos de la oficina. Ricardo nunca había pensado en ella de forma inapropiada. Era una colaboradora, punto. Pero ahora, con lo que Marta había dicho, comenzaba a preguntarse si no había sido precisamente eso, esa confianza ciega, lo que había abierto el espacio para algo que aún no podía nombrar. Guardó el celular sin llamar a Camila. Primero, necesitaba entender mejor lo que estaba pasando. Necesitaba más información, más piezas del rompecabezas. Se levantó despacio, con cuidado de no despertar a Sofía, y caminó hacia el despacho. La casa estaba silenciosa, ese silencio pesado de quien ha pasado por un trauma reciente y aún no se recupera. Encendió la laptop de nuevo y volvió a las grabaciones de las cámaras. Esta vez fue más atrás en el tiempo. Revisó los últimos 15 días, buscando patrones, algo fuera de lo común, y lo encontró. En los últimos 10 días, Camila había aparecido en la casa 3 veces. Eso por sí solo no era extraño. A veces llevaba documentos que necesitaban una firma urgente, o recogía carpetas que Ricardo olvidaba en la oficina. Pero lo que llamó la atención fue el horario, siempre al final de la tarde, siempre cuando Ricardo no estaba, y siempre quedándose por lo menos media hora. Ricardo hizo zoom en las imágenes. Vio a Camila entrando, saludando a Yesenia en la puerta, entrando. Y luego la cámara de la sala mostraba a las dos conversando. No se podía escuchar lo que decían, pero el lenguaje corporal era claro. Yesenia parecía nerviosa, gesticulaba mucho, y Camila estaba allí, con esa postura tranquila, casi maternal, como si estuviera aconsejando, calmando. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Camila estaba aconsejando a la nana de su hija? ¿Sobre qué? ¿Y por qué él nunca se había enterado de esas visitas? Continuó viendo. En una de las grabaciones, de hacía 5 días, vio algo que le heló la sangre. Camila le entregó un sobre a Yesenia. Un sobre blanco delgado, que la nana abrió allí mismo, y luego guardó rápidamente en su bolsa mirando a su alrededor como si temiera ser vista. ¿Dinero? ¿Era dinero? ¿Por qué Camila le estaba dando dinero a Yesenia? Ricardo se recostó en la silla, con la mente trabajando a toda velocidad. Había algo más grande sucediendo allí, algo que aún no podía ver por completo,
pero las piezas comenzaban a encajar y el dibujo que se formaba era perturbador. Camila no solo estaba ayudando a Yesenia, Camila estaba manipulando a Yesenia, quizás fomentando su insatisfacción, alimentando resentimientos, creando una situación de conflicto. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba Camila con eso? ¿Qué quería? Fue entonces que sonó el timbre. Ricardo se sobresaltó, miró el reloj. 7:30 de la mañana. Era demasiado temprano para visitas. Caminó hasta el interfón, miró por la cámara externa y vio a Leonardo, el guardia ya en la puerta, con una gorra del América en la cabeza y una expresión seria en el rostro. Ricardo abrió el portón, esperó a que el hombre entrara y lo recibió en la sala. Leonardo era un tipo de 40 años, de piel morena, cuerpo fuerte de quien iba al gym religiosamente, y una forma directa de hablar que Ricardo siempre apreció. Sin rodeos, sin halagos, solo la verdad cruda. Ricardo le ofreció un café, Leonardo aceptó, y los dos se sentaron en la mesa de la cocina. «Señor Ricardo, cuando me llamó, me preocupé», comenzó Leonardo moviendo el café con la cuchara. «No es normal que usted me llame así, fuera de mi horario. ¿Qué pasó?» Ricardo le contó todo. La reunión cancelada, el regreso inesperado a casa, Sofía sola, Yesenia desaparecida, el mensaje amenazador. Omitió solo la parte sobre Camila y los sobres porque aún no estaba seguro de nada y no quería acusar a nadie sin pruebas concretas. Leonardo escuchó todo en silencio, el rostro cada vez más serio, y cuando Ricardo terminó, soltó una grosería en voz baja y negó con la cabeza. «Eso es grave, señor Ricardo, muy grave. Abandonar a una niña de esa manera, y más en Navidad. Yesenia siempre me pareció medio perdida, pero nunca pensé que llegaría a este punto». «¿Notaste algo extraño con ella en las últimas semanas?», preguntó Ricardo, inclinándose hacia adelante. «¿Algún comportamiento diferente, alguna persona extraña rondando?» Leonardo se rascó la barba pensativo. «Ahora que lo dice, sí. Hubo un día hace como 2 semanas que la vi discutiendo con un chavo en la banqueta. Yo estaba en la caseta, haciendo mi ronda, y los vi discutiendo feo. Él estaba enojado, gesticulaba mucho, y ella lloraba. Pensé que era el novio, esas cosas de pareja, ¿sabe? No me metí. Pero el chavo tenía una cara de pocos amigos, tatuaje en el brazo, cadena en el cuello, ese estilo medio... En fin, usted entiende». «¿Lo reconocerías si lo vieras de nuevo?» «Creo que sí. Era alto, flaco, con el pelo rapado a los lados. Tenía un tatuaje de un león en el antebrazo, de esos que llaman mucho la atención». Ricardo lo anotó mentalmente. Otra pieza. Tal vez era el tal novio que Yesenia había mencionado en conversaciones casuales, el Brian. Tal vez él la estaba presionando, creando un ambiente de estrés que contribuyó a ese colapso. O tal vez era otra cosa, tal vez era parte de un plan más grande. «Leonardo, necesito que hagas algo por mí», dijo Ricardo, con la voz baja pero firme. «Necesito que investigues a ese muchacho. Discretamente. Descubre quién es, dónde vive, qué hace. Y también necesito que estés atento a cualquier persona extraña que aparezca por aquí o en el fraccionamiento. Algo está pasando y necesito descubrir qué es». Leonardo asintió. «Déjelo en mis manos, señor Ricardo. Veré qué consigo. ¿Y en cuanto a Yesenia? ¿Va a levantar un acta en el Ministerio Público?» Ricardo dudó. Una parte de él quería, sí, ir a una delegación y denunciar todo, hacer que Yesenia pagara por lo que hizo, pero la otra parte, la parte estratégica que comandaba negocios, sabía que actuar con prisa podría asustar a quien estuviera detrás de esto, y hacer que las pistas desaparecieran. Si había una conspiración, necesitaba dejar que los conspiradores creyeran que estaban a salvo, que él no sospechaba nada. Solo así lograría descubrir toda la verdad. «Todavía no», respondió. «Primero, quiero entender qué está pasando. Después tomaré las medidas pertinentes». Leonardo se fue poco después, prometiendo volver con información para el final del día. Ricardo subió a ver a Sofía, que aún dormía profundamente, y encontró a Marta llegando. Había manejado toda la noche desde Querétaro a la Ciudad de México.
tenía ojeras y la ropa arrugada, pero entró en la casa con esa energía maternal que solo ella tenía. Abrazó a Ricardo, le dijo que todo iba a estar bien, que ella cuidaría de Sofía como siempre lo había hecho, y que podía contar con ella para lo que fuera necesario. «Marta, dijiste que escuchaste a Yesenia hablando de Camila», comenzó Ricardo, sirviéndole un vaso de agua al ama de llaves. «¿Recuerdas exactamente qué dijo?» Marta se sentó en un banco de la cocina, se quitó un zapato y suspiró. «Fue hace como 4 días, señor Ricardo. Yo estaba trapeando la sala, y Yesenia estaba en su cuarto, con la puerta medio cerrada. Estaba hablando por teléfono y la oí decir algo como: «Camila, dijo que tengo derechos, que no tengo que aguantar todo, que puedo exigir más». En ese momento me pareció raro, porque la señora Camila no tiene nada que ver con los asuntos internos de la casa, pero pensé que tal vez se habían conocido en algún lugar, que eran amigas. Pero ahora, con todo lo que usted me contó, creo que no era amistad, era otra cosa. «Influencia», murmuró Ricardo. Camila estaba influenciando a Yesenia, metiéndole ideas en la cabeza. «¿Pero por qué?», preguntó Marta, genuinamente confundida. ¿Qué ganaría la señora Camila con eso? Esa era la pregunta que Ricardo no podía responder. Camila tenía un sueldo excelente, bonos generosos, participación en las ganancias. No necesitaba dinero, no parecía tener enemistad con él, al contrario, siempre fue leal, dedicada, casi servil. Entonces, ¿qué quería? ¿Poder? ¿Venganza? ¿O sería algo aún más complicado, algo que involucraba a otras personas, otros intereses? Fue entonces que el celular de Ricardo sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió, y lo que leyó hizo que su corazón se acelerara. «Señor Ricardo, si está pensando en perjudicarme, es mejor que lo piense 2 veces. Tengo audios, tengo fotos, tengo pruebas de cosas que a usted no le gustaría que salieran a la luz. Déjeme en paz, y yo lo dejo en paz. Pero si insiste, se va a arrepentir». Era Yesenia. Solo podía ser ella. Ricardo le mostró el mensaje a Marta, quien abrió los ojos como platos y se cubrió la boca con la mano. «Dios mío, señor Ricardo, ¿lo está chantajeando?» «Lo está», respondió él, con la voz controlada pero con una rabia fría pulsando por dentro. «Y voy a descubrir qué pruebas son esas, porque, Marta, yo nunca he hecho nada malo. Nunca. Siempre he tratado a todos los empleados con respeto. Siempre he pagado a tiempo. Siempre he sido justo. Si ella tiene algo, fue sembrado. Fue fabricado». Marta asintió, pero Ricardo vio la duda en sus ojos. Y lo entendió. Entendió que en la era de las redes sociales, en la era de los juicios instantáneos, no importaba si las pruebas eran reales o no. Solo importaba si eran convincentes. Una foto editada, un audio cortado, una narrativa bien construida, y la reputación de toda una vida podía derrumbarse en cuestión de horas. Y si Camila estaba involucrada, si realmente estaba orquestando aquello, entonces tenía acceso a información privilegiada, a momentos privados, a detalles que podían ser distorsionados de formas devastadoras. Ricardo tecleó una respuesta corta. «Vamos a hablar en persona. Te veo hoy a las 3 de la tarde en el parque de Chapultepec, cerca del lago. Ven sola». La envió. El mensaje se entregó, pero no fue leído. Ricardo esperó, los minutos arrastrándose como horas. 15 minutos después llegó la respuesta. «Ok». Ricardo miró a Marta. «Necesito que te quedes con Sofía hoy. No dejes entrar a nadie, ni conocidos ni empleados, nadie. Y si aparece Camila, no la dejes entrar y llámame de inmediato». Marta lo prometió, con la seriedad de quien entiende la gravedad de la situación. Ricardo subió, se dio un baño rápido, se cambió de ropa, se puso algo casual, jeans, camiseta, tenis. Quería parecer accesible, no intimidante. Necesitaba que Yesenia se sintiera cómoda para hablar, para confesar, para revelar lo que estaba pasando. Y si no hablaba por las buenas, él tenía otros medios. Tenía contactos, tenía influencia, tenía recursos.
pero prefería el diálogo. Siempre lo prefirió. A las 2:30 salió de casa, tomó su propio coche, un sedán negro discreto, y manejó hasta el parque de 1900 Chapultepec. Era sábado, el día después de Navidad, y el parque estaba lleno de familias aprovechando el sol de la tarde. Niños corriendo, parejas de la mano, personas mayores caminando. La vida normal de gente normal, pensó Ricardo, con una punzada de envidia. Se estacionó, caminó hasta el lago, encontró una banca vacía y se sentó. Eran las 2:50. Yesenia llegó puntualmente a las 3. Se veía diferente. El pelo suelto, lentes de sol demasiado grandes para su rostro, una mochila vieja en la espalda. Parecía más pequeña, más frágil, pero también había algo desafiante en la forma en que caminó hacia él y se sentó en la banca a su lado, manteniendo una distancia calculada. «Señor Ricardo», dijo ella, con la voz temblorosa pero tratando de sonar firme. «Yesenia», respondió él, girándose para encararla. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué abandonaste a mi hija?» Ella se quitó los lentes y Ricardo vio que sus ojos estaban hinchados, rojos. Había llorado mucho. «Ya no aguantaba, señor Ricardo. Le avisé que necesitaba el día libre. Usted no quiso escuchar. Tengo familia, tengo vida, tengo problemas. Y usted solo piensa en su hija, nunca pensó en mí. Te pagaban para cuidarla, Yesenia. Era tu trabajo. Y la cuidé», explotó ella subiendo la voz. Algunas personas se voltearon a ver y ella bajó el tono de nuevo. «La cuidé por 2 años. La cuidé como si fuera mía. Pero nadie me cuidó a mí. Nadie me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, si tenía problemas. Y cuando pedí algo simple, una Navidad con mi familia, usted dijo que no». Ricardo respiró hondo. Una parte de él sabía que ella tenía razón. Había sido egoísta. Había puesto sus propias necesidades por encima de las de ella. Pero eso no justificaba el abandono. Podrías haber avisado con tiempo, Yesenia. Podrías haber hablado, explicado, pero simplemente te fuiste, dejando a una niña de 2 años sola en una casa. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo sé y me arrepiento, pero en ese momento solo quería irme. Estaba cansada, enojada, y alguien me dijo que yo tenía razón, que merecía más, que usted no iba a hacer nada si me iba. Me dijeron que yo tenía poder, que tenía pruebas. «¿Quién te dijo esos?», preguntó Ricardo, inclinándose hacia adelante. «¿Quién te metió esas ideas en la cabeza?» Yesenia dudó. Miró a los lados, como si temiera ser escuchada. Luego miró de nuevo a Ricardo y en su mirada había miedo, pero también había algo parecido al alivio, como si finalmente pudiera desahogarse. Si estuvieras en el lugar de Yesenia, ¿habrías contado la verdad o te habrías quedado callada para protegerte? Dinos en los comentarios. «Fue la señora Camila», susurró. «Vino a visitarme varias veces, siempre cuando usted no estaba. Decía que yo era explotada, que merecía mejores derechos laborales, que a usted solo le importaban los negocios y se olvidaba de las personas. Me dio dinero, dijo que era para que pudiera mantenerme si decidía dejar el trabajo. Y me enseñó a grabar conversaciones, a tomar fotos de cosas que podrían ser malinterpretadas. Dijo que, si usted intentaba perjudicarme, yo tendría cómo defenderme». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Camila, su asistente de confianza, la mujer que creía conocer, estaba detrás de todo. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con eso? «Yesenia, ¿sabes por qué Camila hizo eso? ¿Te lo explicó? ¿Tenía algún motivo?» Yesenia negó con la cabeza. «No sé. Solo decía que me estaba ayudando porque le importaba. Pero a veces pensaba que quería otra cosa. Por ejemplo, me hacía preguntas sobre usted, sobre su rutina, sobre quién visitaba la casa, sobre documentos. Yo le respondía porque pensaba que era mi amiga, que confiaba en mí. Pero ahora veo que tal vez solo me estaba usando». Ricardo cerró los ojos. Todo estaba encajando. Camila no quería destruir a Yesenia, quería destruirlo a él, y estaba usando a Yesenia como herramienta,
como una pieza sacrificable en un juego mucho más grande. Pero ¿cuál era el objetivo final? ¿Chantajearlo? ¿Quedarse con la empresa? Tenía que ser algo así, algo relacionado con el poder, el dinero, el control. Y si era eso, entonces Camila no estaba actuando sola. Tenía que haber más gente involucrada, gente con intereses alineados, gente que se beneficiaría de su caída. Abrió los ojos y miró a Yesenia. ¿Tienes esas grabaciones? ¿Esas fotos? Ella asintió sacando el celular de la mochila. Las tengo. Está todo aquí. Muéstramelas. Yesenia abrió una carpeta en el celular y Ricardo vio decenas de archivos. Audios, fotos, videos. Tomó el aparato y comenzó a revisarlos. Eran escenas comunes del día a día, pero editadas, cortadas de forma que parecieran sospechosas. Ricardo hablando con Sofía en brazos mientras revisaba el celular, cortado para que pareciera que estaba descuidando a su hija. Ricardo discutiendo por teléfono, cortado para que pareciera que estaba peleando con alguien de la casa. Audios de conversaciones cortadas a la mitad, sacadas de contexto, creando narrativas falsas. Era una trampa perfecta, y si eso se filtraba, aunque fuera falso, sería devastador. Yesenia, necesito este celular, dijo Ricardo con la voz calmada pero autoritaria. Necesito esas pruebas para defenderme, y tú necesitas ayudarme, porque si Camila te está usando, te va a desechar en cuanto ya no te necesite. Tú vas a ser la culpable de todo mientras ella sale ilesa. Yesenia lo miró, con los ojos aún húmedos, y Ricardo vio la indecisión allí. Tenía miedo. Miedo de Camila, miedo de las consecuencias, miedo de perderlo todo. Pero también tenía culpa. Culpa por haber abandonado a Sofía. Culpa por haberse dejado manipular. Culpa por estar allí, en esa banca, con un futuro incierto. «Si lo ayudo», preguntó ella con la voz débil, «¿usted me va a perdonar? ¿Me va a dar otra oportunidad?» Ricardo pensó. Una parte de él quería decir que no, quería hacer que Yesenia pagara por lo que hizo. Pero la parte estratégica sabía que la necesitaba. Necesitaba a alguien de adentro, alguien que pudiera confirmar sospechas, proporcionar información, ayudar a desmantelar lo que sea que Camila estuviera planeando. «Te voy a dar una oportunidad», dijo, «pero vas a tener que demostrar que la mereces. Vas a tener que ayudarme a descubrir qué está planeando Camila, y vas a tener que testificar si es necesario». Yesenia asintió, entregándole el celular. «Lo ayudo, se lo prometo». Ricardo tomó el aparato, lo guardó en el bolsillo y se levantó. «Vuelve a tu casa». «No, le cuentes a nadie que hablamos. Y si Camila te contacta, me avisas de inmediato». Caminó de regreso al coche, con el celular de Yesenia pesando en su bolsillo como una bomba a punto de explotar. Entró al coche, encendió el motor, pero no se movió. Se quedó allí, con las manos en el volante, la mente trabajando. Camila. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? ¿Y qué más estaba escondiendo? Porque si había manipulado a Yesenia, si había creado pruebas falsas, si tenía acceso a su vida de una forma tan íntima, entonces podría haber hecho mucho más. Podría haber manipulado contratos, documentos, información confidencial. Podría haber vendido secretos, saboteado negocios, conspirado con la competencia. Ricardo tomó su propio celular y llamó al abogado de la empresa, el licenciado Helio Vargas, un señor de 60 años experimentado y desconfiado por naturaleza. Le explicó la situación en términos generales, sin entrar en detalles, y pidió una investigación completa sobre Camila Ramírez. Historial profesional, financiero, penal, todo. El LIC. Vargas escuchó todo en silencio y prometió resultados en 48 horas. Cuando Ricardo finalmente regresó a casa, ya era de noche. Marta estaba en la cocina, preparando la cena, y Sofía jugaba en la sala, sonriendo al ver a su padre. Ricardo tomó a su hija en brazos, la abrazó con fuerza, y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Iba a descubrir la verdad, iba a proteger a su hija, e iba a hacer justicia, sin importar lo que costara.
Las 48 horas que el licenciado Helio Vargas había prometido parecieron durar una eternidad. Ricardo intentó mantener la rutina normal, ir a la oficina, resolver pendientes, atender llamadas, pero su cabeza estaba en otro lugar. Estaba en el celular de Yesenia, que había escondido en una caja fuerte en casa. Estaba en las grabaciones de las cámaras que revisaba cada noche después de que Sofía se dormía. Estaba en Camila, que continuaba trabajando a su lado como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa profesional y esa eficiencia irritante. El lunes por la mañana, 2 días después de Navidad, Camila entró en la oficina de Ricardo con una carpeta de documentos y un café perfectamente preparado, como siempre hacía. Llevaba un traje sastre gris claro, el pelo recogido en un chongo impecable, maquillaje discreto, perfume de jazmín. La imagen de la competencia, de la lealtad, de la persona en quien se podía confiar con los ojos cerrados. Ricardo aceptó el café, le agradeció y observó mientras ella explicaba los compromisos del día, las reuniones programadas, las llamadas que debían ser devueltas. Él asintió, hizo preguntas pertinentes, mantuvo la máscara, pero por dentro estudiaba cada gesto de ella, cada palabra, cada pausa. Buscaba señales de nerviosismo, de culpa, de cualquier cosa que confirmara lo que Yesenia había dicho. Y no encontró nada. Camila estaba tranquila, controlada, perfecta, o era inocente, o era una actriz excepcional. Ricardo apostaba por la segunda opción. Cuando ella salió de la oficina, él tomó el celular y le mandó un mensaje a Leonardo, el guardia. ¿Alguna novedad sobre el novio de Yesenia? La respuesta llegó rápido. Sí, se llama Brian Enríquez da Silva, 23 años, trabaja como repartidor de aplicación. Tiene antecedentes por riña en la vía pública y posesión de sustancias ilícitas, pero nada grave. Vive en Nesa con su mamá. Lo estoy observando, pero hasta ahora nada anormal. Ricardo agradeció y guardó el celular. Brian parecía ser solo un joven con un historial problemático, quizás presionando a Yesenia, pero probablemente no involucrado directamente en la conspiración. A menos que él también estuviera siendo utilizado, a menos que Camila hubiera llegado hasta él, le hubiera ofrecido dinero, promesas, algo que lo hiciera cooperar. Ricardo lo anotó mentalmente. Necesitaba investigar también la relación entre Camila y Brian, si es que existía alguna. El teléfono de la oficina sonó. Era la secretaria avisando que el licenciado Helio Vargas estaba en la recepción. Ricardo pidió que lo hiciera subir de inmediato. Mientras esperaba, organizó algunos papeles en el escritorio más para calmar los nervios que por necesidad. El abogado entró minutos después, con una carpeta gruesa abajo, el brazo, la expresión seria y un poco cansada. Ricardo saludó estrechando la mano del empresario con firmeza. Te traje lo que pediste, y debo decir que no me gustó nada lo que encontré. Se sentaron y el LIC. Vargas abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos, impresiones de pantalla, informes. Camila Ramírez tenía un historial profesional impecable, era verdad. Pero había huecos, inconsistencias. Había trabajado para 3 empresas antes de llegar a la constructora de Ricardo. Y en las 3 había salido en circunstancias turbias. Ninguna la había demandado, ninguna había dado declaraciones públicas, pero el LIC. Vargas había hablado extraoficialmente con excolegas de ella, y las historias eran similares. Camila era eficiente, indispensable, pero también manipuladora, oportunista, siempre buscando la siguiente oportunidad. En una de las empresas había sido acusada informalmente de filtrar información confidencial a la competencia. En otra, de crear intrigas entre empleados para eliminar rivales. Pero lo más preocupante, continuó el LIC. Vargas, señalando un documento específico, es esto. En los últimos 6 meses, Camila ha hecho depósitos frecuentes en una cuenta bancaria que no es la suya. Es una cuenta mancomunada, compartida con un tal Marcelo Figueroa. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién? ¿Es Marcelo Figueroa? Uno de tus principales competidores, respondió el LIC. Vargas, con una mirada que lo decía todo.
dueño de Construcciones Figueroa, el mismo que ha intentado ganar licitaciones que siempre fueron tuyas, que ofrece precios más bajos, que de alguna manera siempre parece saber exactamente cuánto vas a cobrar antes de que lo anuncies. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Camila estaba pasando información a un competidor. Estaba saboteando su empresa desde adentro, alimentando al enemigo con datos privilegiados y probablemente le estaban pagando muy bien por ello. Y todo esto mientras le sonreía, organizaba su agenda, fingía lealtad. ¿Cuánto recibió?, preguntó Ricardo con la voz controlada pero tensa. Difícil de precisar, pero por los depósitos que logré rastrear, debe rondar los 300,000 pesos en los últimos 6 meses. Y eso es solo lo que dejó rastro. Podría ser mucho más. Ricardo se recostó en la silla. Respiró hondo. 300,000 pesos. Más de lo que ganaba en un año trabajando para él. Y probablemente era solo la punta del iceberg. Si ella estaba pasando información estratégica, contratos, márgenes de ganancia, Marcelo Figueroa se estaba ahorrando millones. Y Ricardo estaba perdiendo negocios sin entender por qué, pensando que era mala suerte, mal momento, un mercado difícil, cuando en realidad era traición. Y hay más, continuó el leak. Vargas, pasando una página. Marcelo Figueroa está casado con una mujer llamada Laura Ramírez, hermana de Camila. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hermana. Camila le estaba pasando información a su cuñado, a su propia familia. No era solo una cuestión de dinero. Era personal, era íntimo, era una conspiración familiar para derribarlo, para tomar lo que era suyo, para destruir lo que él había construido con tanto esfuerzo. ¿Por qué hizo esto?, murmuró Ricardo, más para sí mismo que para el abogado. ¿Por qué aceptó trabajar para mí si el plan era destruirme? Porque era más fácil destruir desde adentro que desde afuera, respondió el leak. Vargas cerrando la carpeta. Camila entró en tu empresa con un objetivo claro: ganar tu confianza, tener acceso a todo y luego usarlo en tu contra. Y funcionó. Fue paciente, fue competente, fue indispensable, hasta que ya no pudiste imaginar la empresa sin ella. Y entonces, cuando eras completamente dependiente, comenzó a actuar. Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. Había sido tan obvio y no lo había visto. Había dejado que una víbora entrara en su propia casa, se alimentara de él, ganara su confianza, y cuando menos lo esperaba, atacó. No con veneno, sino con traición. ¿Qué hago ahora?, preguntó mirando al abogado. Despídela, hoy, inmediatamente, y demándala por incumplimiento de contrato, filtración de información confidencial, todo lo que puedas. Será una batalla legal larga, pero tienes pruebas suficientes para ganar. Ricardo asintió, pero sabía que despedir a Camila ahora sería solo la mitad del problema. Ella todavía tenía las grabaciones de Yesenia, todavía tenía posibles trampas sembradas, todavía podía causar un daño enorme si sentía que estaba acorralada. Necesitaba ser estratégico, preciso, quirúrgico. Necesitaba desactivar la bomba antes de cortarla. Espera, dijo, levantando la mano. No vamos a actuar todavía. Quiero que siga pensando que está a salvo. Mientras tanto, reuniré más pruebas. Me protegeré legalmente y me aseguraré de que cuando actúe, ella no tenga cómo contraatacar. El leak. Vargas dudó, pero asintió. Cuidado, Ricardo, la gente como Camila no se anda con juegos. Si descubre que lo sabes, podría hacer algo drástico. Lo sé, respondió Ricardo. Por eso necesito ser más listo que ella. El abogado se fue y Ricardo se quedó solo en la oficina, mirando por la ventana que daba a Paseo de la Reforma. Allá abajo, la ciudad hervía, indiferente a los dramas personales de cada uno. Coches, claxones, gente corriendo, la vida sucediendo. Y allí, en el piso 23, un hombre tratando de entender cómo había sido tan ciego. Tomó el celular de Yesenia, que había traído escondido en el portafolio, y comenzó a revisar los audios de nuevo. Esta vez, con más atención, buscando detalles que había pasado por alto la primera vez, y encontró uno.
En uno de los audios de hacía 3 semanas, Camila conversaba con Yesenia en la cocina de la mansión. La calidad no era buena, había ruido de fondo, pero se podía escuchar claramente lo que Camila decía. Yesenia, tienes que entender que a él no le importas. Solo le importa su hija, su imperio, su imagen. Eres solo una pieza más, desechable, y cuando se canse, te va a reemplazar sin pensarlo 2 veces. Pero tú tienes poder, sabes cosas, ves cosas, y eso se puede usar a tu favor. Pero yo no quiero perjudicar a nadie, respondía la voz de Yesenia, nerviosa. Solo quiero que me traten con respeto. Y lo serás, aseguraba Camila, con esa voz suave y convincente. Pero solo si tienes algo que te proteja. Por eso te estoy ayudando. Graba todo, Yesenia. Toma fotos, guarda pruebas, porque si un día quiere despedirte, acusarte de algo, perjudicarte, vas a tener cómo defenderte. Ricardo pausó el audio. Camila no solo estaba manipulando a Yesenia, estaba tejiendo una red de seguridad, creando pruebas falsas, construyendo narrativas que podían ser usadas de múltiples formas. No se trataba solo de destruir a Ricardo. Se trataba de tener control, tener poder, tener municiones para cualquier eventualidad. Y eso era aterrador porque significaba que ella pensaba en todo, preveía escenarios, tenía planes dentro de planes. El teléfono sonó de nuevo. Era Leonardo. Ricardo contestó. «Señor Ricardo, hay novedades, y son importantes». «Dime». «Estuve observando a Brian, el novio de Yesenia, y noté que se reunió hoy en la mañana con una mujer. La descripción coincide con la de la señora Camila. Hablaron en un café en Iztapalapa, estuvieron allí como media hora y luego ella le entregó un sobre. Logré tomar fotos, se las estoy enviando ahora». Ricardo abrió las imágenes que llegaron a su celular. Era Camila, sin duda, sentada en una mesa de rincón, conversando con Brian, que miraba a su alrededor nerviosamente. Y al final, el sobre pasando de mano en mano. Más dinero, más manipulación. Camila le estaba pagando a Brian para presionar a Yesenia, para crear el ambiente de estrés que la llevó al colapso en Navidad. Todo estaba planeado, meticulosamente ejecutado. «Leonardo, eres un genio», dijo Ricardo con la voz cargada de gratitud. «Sigue observando, y si se reúne con alguien más, quiero saberlo». Colgó y se quedó mirando las fotos. Camila no era solo una traidora, era una estratega, una manipuladora de nivel profesional. Había identificado el punto débil de Ricardo, que era su ausencia en casa, su dependencia de terceros para cuidar de Sofía, y había atacado allí. Había usado a Yesenia como arma, creado el caos, y ahora probablemente estaba planeando el siguiente paso, que podría ser chantaje, exposición pública, quién sabe qué. Pero Ricardo no iba a permitirlo. Llamó a Yesenia. Ella contestó al tercer timbrazo, con la voz baja y asustada. «Yesenia, soy Ricardo, necesito que hagas algo por mí». «¿Qué es?» «Camila se va a poner en contacto contigo pronto. Estoy seguro y cuando lo haga, vas a actuar normal. Vas a fingir que estás de su lado y vas a grabar todo. Todo lo que diga, todo lo que pida, todo. ¿Puedes hacer eso?» Hubo una larga pausa. Luego Yesenia respondió con una determinación que Ricardo no esperaba. «Puedo. Me usó, ¿verdad? Solo quería fregarle la vida a usted, y yo fui una tonta por creerle. No fuiste tonta, Yesenia. Fuiste manipulada. Pero ahora puedes ayudar a arreglar esto. Puedes ayudar a proteger a Sofía y a protegerte a ti también. Lo haré, puede confiar». Ricardo colgó, sintiendo por primera vez en días que tenía una oportunidad real de ganar esa guerra. Tenía pruebas, tenía aliados, tenía un plan. Ahora solo era cuestión de tiempo, paciencia y estrategia, exactamente lo que él hacía mejor. Esa noche, en casa, después de que Sofía se durmió, Ricardo se sentó con Marta en la sala y le contó todo. El ama de llaves escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y a la tristeza. Cuando él terminó, ella negó con la cabeza, incrédula. «Señor Ricardo, nunca imaginé que la señora Camila fuera capaz de esto. Siempre pareció tan correcta». «Pues sí,
murmuró Ricardo mirando el vaso de whisky que se había servido pero no había bebido. A veces las personas más peligrosas son las que parecen más confiables. Marta se levantó, se acercó a él y le puso una mano en el hombro en un gesto maternal. Usted va a superar esto, va a proteger a Sofía y va a hacer justicia. Yo creo en usted. Ricardo la miró, a esa mujer simple y honesta, que tenía más integridad en el dedo meñique que Camila en todo el cuerpo, y sonrió. Gracias, Marta, por todo, por estar aquí, por cuidar de mi hija, por ser real. Siempre, señor Ricardo, siempre. En los días siguientes, las piezas continuaron encajando. Yesenia llamó avisando que Camila la había contactado, programando una reunión para discutir los siguientes pasos. Ricardo le instruyó que fuera, que grabara todo, que hiciera exactamente lo que Camila le pidiera, pero siempre manteniéndolo informado. Leonardo continuó siguiendo a Brian y descubrió que el muchacho estaba recibiendo 1,000 pesos por semana de Camila, siempre en efectivo, en sobres de papel manila, el LIC. Vargas consiguió documentos que probaban que Marcelo Figueroa había ganado 5 licitaciones en los últimos 6 meses usando información que solo Ricardo debería tener. Y lo más importante, encontraron escondido en los archivos de la laptop de Camila en la oficina un documento que era prácticamente un manual de cómo destruir a Ricardo Garza Valdés. Paso a paso, detallado, meticuloso, desde ganar su confianza, pasando por sabotear negocios, hasta crear escándalos personales involucrando negligencia con su hija. Ricardo leyó ese documento con una mezcla de horror y admiración. Camila lo había planeado todo, cada detalle, cada movimiento. Y si él no hubiera regresado a casa ese día, si no hubiera descubierto a Sofía sola, si no hubiera sospechado, tal vez el plan de ella habría funcionado a la perfección. Habría perdido la custodia de su hija, habría perdido contratos, habría perdido la reputación. Y Camila y Marcelo se habrían quedado con todo, pero lo había descubierto. Y ahora iba a actuar. El viernes de esa semana, una semana después de Navidad, Ricardo convocó a una reunión extraordinaria en la empresa. Estaban presentes los socios, los directores, el departamento jurídico y Camila. Ella entró en la sala de juntas con la sonrisa confiada de siempre, pensando que era solo otra reunión de rutina. Se sentó en su silla habitual al lado de Ricardo, abrió su laptop, preparó su pluma, lista para tomar notas, para resolver, para hacer lo que siempre hacía. Ricardo comenzó la reunión agradeciendo la presencia de todos y diciendo que tenía asuntos importantes que tratar. Luego, miró directamente a Camila y dijo, con una voz calmada pero cargada de autoridad, «Camila, tengo algunas preguntas para ti, y te sugiero que respondas con sinceridad». Su sonrisa vaciló. «Claro, señor Ricardo. Puede preguntar». «¿Conoces a Marcelo Figueroa?» El silencio que siguió fue absoluto. Camila palideció, sus ojos se abrieron ligeramente, y por primera vez desde que Ricardo la conocía pareció perdida. Él está casado con mi hermana. Entonces lo conoces, y tienes una cuenta bancaria mancomunada con él. Camila no respondió. Miró a su alrededor, vio los rostros serios de sus colegas, del departamento jurídico y entendió. La habían descubierto. «Señor Ricardo, puedo explicarlo», comenzó con la voz temblorosa. «No es necesario», la interrumpió él, levantando la mano. «Ya lo sé todo. Sé que le pasaste información confidencial. Sé que manipulaste a empleados. Sé que creaste pruebas falsas en mi contra. Lo sé todo, Camila». Ella se puso de pie, tirando la silla, con el rostro rojo de rabia y desesperación. «No puedes probar nada». «Claro que puedo», respondió Ricardo, poniendo una carpeta sobre la mesa. «Tengo estados de cuenta, grabaciones, documentos, testigos, lo tengo todo, y estás despedida con causa justificada. Además, vas a responder penalmente por sabotaje empresarial, filtración de información confidencial e intento de extorsión». Camila miró la carpeta, a Ricardo, a los presentes, y entendió que había perdido.
Había subestimado a su adversario, había confiado demasiado en su propio plan, había olvidado que Ricardo no había construido un imperio siendo un ingenuo. Tomó su bolsa, lo miró con un odio puro en los ojos y dijo con veneno en la voz: «Te vas a arrepentir de esto». «No», respondió Ricardo tranquilamente. «Quien se va a arrepentir eres tú». Camila salió dando un portazo, y Ricardo, por primera vez en semanas, respiró aliviado. La víbora había sido expuesta. La amenaza había sido neutralizada. Ahora solo era cuestión de reparar los daños, recuperar la confianza y seguir adelante. Con su hija a salvo, con su empresa protegida y con la certeza de que, al final, la verdad siempre gana. Siempre. Los meses que siguieron al despido de Camila fueron como despertar de una pesadilla larga y sofocante. Ricardo había logrado neutralizar la amenaza, proteger la empresa y asegurarse de que Camila y Marcelo Figueroa respondieran judicialmente por los delitos cometidos. Los procesos estaban en marcha, las pruebas eran sólidas, y el licenciado Helio Vargas confiaba en que se haría justicia. Pero Ricardo sabía que las victorias legales, por muy importantes que fueran, no curaban las heridas emocionales, no devolvían la confianza perdida, no reparaban el tiempo que había desperdiciado siendo el hombre equivocado. Y fue ahí donde comenzó la verdadera transformación. Una mañana de febrero, cálida y soleada como solo la Ciudad de México sabe ser en verano, Ricardo se despertó diferente. Sofía había dormido mal, tuvo pesadillas, y alrededor de las 4 de la mañana fue a su cuarto llorando, pidiendo que la cargara. Ricardo la tomó, la llevó a su propia cama, y se quedó allí, abrazado a su hija, sintiendo el corazoncito de ella latir contra su pecho, escuchando su respiración calmarse poco a poco. Y fue en ese momento, con la luz de la madrugada comenzando a clarear la ventana, que entendió algo fundamental. Casi había perdido eso. Casi había perdido a su hija, no por la muerte, sino por su propia ausencia, por la negligencia disfrazada de responsabilidad, por el trabajo disfrazado de amor, por la idea equivocada de que proveer era suficiente. Cuando el sol salió por completo, Sofía todavía dormía en sus brazos, y Ricardo tomó una decisión. Tomó el celular y envió un mensaje a la oficina avisando que no iría a trabajar ese día, ni al día siguiente, ni en la semana siguiente, de hecho. Se iba a tomar vacaciones. Vacaciones de verdad, no de esas en las que el celular suena cada 5 minutos y la laptop está siempre encendida. Vacaciones, en las que sería solo padre, solo presente, solo humano. La reacción en la oficina fue de sorpresa. Ricardo Garza Valdés tomándose vacaciones, el hombre que vivía casado con el trabajo, pero no dio explicaciones, simplemente delegó responsabilidades, confió en los directores competentes que había contratado a lo largo de los años y apagó el celular corporativo. Lo guardó en un cajón y lo cerró con llave, como un símbolo. El viejo Ricardo se quedaba allí, encerrado. El nuevo estaba comenzando. Los primeros días fueron extraños. No sabía exactamente qué hacer con tanto tiempo libre. Se despertaba temprano por costumbre, miraba el reloj y recordaba que no tenía reunión, no tenía llamada, no tenía nada más que estar presente. Desayunaba despacio, con Sofía en su regazo, jugaba con ella en el jardín, la llevaba a ver los patos al parque. Cosas simples, banales, que antes parecían una pérdida de tiempo y ahora parecían el sentido de todo. Marta observaba esa transformación con una sonrisa discreta y satisfecha. No dijo nada, pero Ricardo sabía que ella lo aprobaba. Sabía que era eso lo que siempre quiso ver. Un padre de verdad, no un proveedor ausente. Y poco a poco, Sofía también comenzó a cambiar. Se volvió menos llorona, más sonriente, más segura. Comenzó a decir papi con más frecuencia, a buscarlo cuando se despertaba, a correr para abrazarlo cuando él entraba en casa, y cada uno de esos abrazos era como un ladrillo reconstruyendo algo que se había roto. Pero Ricardo sabía que todavía faltaba una pieza en la historia, una pieza que necesitaba arreglar, aunque doliera. Yesenia.
Le había prometido darle una oportunidad, le había prometido que si ella ayudaba la perdonaría. Y ella había ayudado. Había grabado las conversaciones con Camila, había proporcionado pruebas cruciales, había testificado todo lo necesario. Pero después de eso, Ricardo no la había vuelto a contactar. La había dejado a la deriva, sin saber si estaba perdonada, si tenía trabajo, si tenía futuro. Y eso no era justo. Una tarde de martes, Ricardo llamó a Yesenia y le pidió que fuera a la casa. Ella llegó media hora después con el mismo aire nervioso de siempre, las manos temblando ligeramente, la mirada esquiva. Se sentaron en el jardín, lejos de oídos curiosos, y Ricardo fue directo al grano. Yesenia, te llamé porque necesito decirte algunas cosas. Primero, agradecerte. Me ayudaste a descubrir la verdad, a proteger a mi hija y no lo habría logrado sin ti. Así que, gracias. Ella asintió, pero no dijo nada. Todavía tenía miedo, esperando que la regañara. Segundo, continuó Ricardo, quiero pedirte disculpas. Te puse en una situación imposible, te exploté sin darme cuenta. Te traté como si fueras una máquina y no una persona. Tenías razón cuando dijiste que yo solo pensaba en mi hija y nunca en ti. Y eso estuvo mal, muy mal. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Yesenia. Se las limpió con el dorso de la mano, tratando de mantener la compostura, pero era difícil. ¿Me va a despedir?, preguntó con la voz entrecortada. No, respondió Ricardo, y vio el alivio en sus ojos. Pero tampoco te voy a obligar a volver a trabajar aquí. Sé que debe ser difícil, después de todo lo que pasó, volver a esta casa y fingir que todo está normal. Así que te voy a dar una opción. Si quieres quedarte, puedes quedarte. Pero con mejores condiciones, un sueldo justo, horarios respetados, días libres garantizados, todos los derechos que siempre mereciste. Y si quieres irte, también puedes. Te daré 6 meses de sueldo como indemnización, una excelente carta de recomendación y toda la ayuda que necesites para empezar de nuevo. La elección es tuya. Yesenia se quedó en silencio por un largo momento, procesándolo. Luego miró a Ricardo con una intensidad que él no esperaba. ¿Por qué está haciendo esto? Yo abandoné a Sofía. Merecía que me corrieran, que me demandaran, tal vez hasta que me metieran a la cárcel. ¿Por qué está siendo tan amable? Ricardo sonrió, una sonrisa triste pero genuina, porque aprendí algo en estas últimas semanas. Aprendí que las personas no son solo buenas o malas, correctas o incorrectas, son complicadas, llenas de capas, de motivaciones, de dolores. Te equivocaste, es verdad, pero te equivocaste porque estabas desesperada, porque fuiste manipulada, porque nadie te apoyó cuando lo necesitabas, y yo fui parte de eso. Así que sí, mereces una segunda oportunidad, así como yo la merezco. Yesenia se secó otra lágrima y respiró hondo. Quiero quedarme, pero no como nana. Ya no puedo cuidar de una niña después de lo que hice. Creo que ya no confío en mí misma para eso. Pero tal vez pueda ayudar de otra forma. En la cocina, en la limpieza, no sé. Solo quiero ser parte de algo que sea honesto, ¿sabe? Sin juegos, sin mentiras. Ricardo asintió. Hablaré con Marta. Estoy seguro de que estará feliz de tenerte en el equipo. Y Yesenia, gracias por haberte puesto del lado correcto al final. Sé que fue difícil. Ella se levantó, se limpió las manos sucias de tierra del jardín y por primera vez desde que Ricardo la conocía, sonrió. Una sonrisa genuina, aliviada, esperanzada. Gracias, señor Ricardo. De verdad. En los meses siguientes, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Yesenia volvió a trabajar en la casa, pero ahora ayudando a Marta con las tareas domésticas, y la relación entre ellas se volvió casi de madre e hija. Yesenia se inscribió en un curso técnico de enfermería, soñando con tener una profesión que tuviera sentido para ella. Brian, el novio problemático, fue descartado después de que Yesenia entendiera que él solo estaba con ella por interés. Y su madre, doña Marlene, recibió ayuda económica de Ricardo para sus tratamientos de salud,
lo que alivió enormemente la presión sobre Yesenia. En cuanto a Camila y Marcelo, los procesos siguieron su curso. Camila intentó negociar, intentó sobornar, intentó crear más mentiras, pero las pruebas eran incontestables. Acabó siendo condenada a devolver los montos recibidos ilegalmente, además de pagar multas cuantiosas y quedar inhabilitada para trabajar en cargos de confianza por 10 años. Marcelo perdió varios contratos después de que la investigación revelara que muchos de ellos habían sido obtenidos de forma fraudulenta, y su constructora entró en crisis. No fue una venganza, fue justicia. Y Ricardo no sintió placer en ello, solo el alivio de que la verdad hubiera prevalecido. Pero la mayor transformación ocurrió dentro de la propia casa de Ricardo. Comenzó a llegar más temprano del trabajo, a participar en las rutinas de Sofía, a leerle cuentos antes de dormir, a estar presente en los momentos importantes. Contrató a una nueva asistente en la oficina, pero esta vez con mucho más cuidado, con verificaciones rigurosas y siempre manteniendo una distancia profesional saludable. Aprendió a delegar, a confiar en su equipo, a entender que no necesitaba estar en todo el tiempo, para que las cosas funcionaran. Y Sofía floreció. Comenzó a hablar más, a aprender palabras nuevas todos los días, a desarrollar su personalidad. Era lista, curiosa, cariñosa, exactamente como su madre había sido antes de partir demasiado pronto, víctima de complicaciones, en el parto que ningún dinero pudo impedir. Ricardo había intentado llenar el vacío dejado por su esposa, con trabajo, con éxito, con logros materiales. Pero ahora entendía que la única forma de honrar su memoria era ser el padre que su esposa habría querido que fuera. Presente, amoroso, real. Una tarde de sábado, 6 meses después de esa fatídica Navidad, Ricardo estaba en el parque con Sofía. Ella corría detrás de las palomas, se reía cuando volaban y regresaba corriendo a los brazos de su padre, pidiendo que la lanzara hacia arriba. Y mientras la elevaba en el aire, escuchando sus risas cristalinas, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. Paz genuina. No la paz artificial comprada con logros y estatus, sino la paz de quien está exactamente donde debería estar, haciendo exactamente lo que debería hacer. Su celular sonó. Era un mensaje de Leonardo, que ahora trabajaba como jefe de seguridad de la empresa a tiempo completo. Señor Ricardo, acabo de saber que vieron a Camila saliendo de la Ciudad de México con una mudanza. Parece que va a intentar empezar de nuevo en otra ciudad. Pensé que le gustaría saberlo. Ricardo leyó el mensaje y guardó el celular sin responder. Ya no tenía nada que decir sobre Camila. Era el pasado, una página pasada, una lección aprendida. El futuro estaba allí, en sus brazos, riendo y pidiendo más, siempre más. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Ricardo se sentó en su despacho con una copa de vino y una pluma. Comenzó a escribir una carta, no para enviársela a nadie, sino para sí mismo. Una carta de reflexión, de promesas, de compromisos. Escribió sobre el hombre que había sido y el hombre que quería ser, sobre los errores que cometió y las lecciones que aprendió, sobre la importancia de estar presente, de confiar en las personas correctas, de proteger lo que realmente importa. Y terminó la carta con una frase simple pero poderosa. El verdadero éxito no se mide en logros, sino en conexiones, no en cuánto construyes, sino en cuánto cuidas. Y prometo, a mí mismo y a mi hija, que nunca más lo olvidaré. Dobló la carta, la guardó en un cajón y subió a su cuarto. Sofía se había movido mientras dormía y tenía un bracito fuera de la cobija. Ricardo entró despacio, la arropó, le besó la frente, pequeña y cálida, y susurró: «Te amo, mi niña, y voy a estar aquí, siempre». Y por primera vez desde que se había convertido en padre, Ricardo realmente creyó en esas palabras, porque no eran solo promesas vacías, eran compromisos reales, construidos sobre la base de errores reconocidos y transformaciones genuinas. Eran la prueba de que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en la mejor versión de uno mismo.
La historia de Ricardo y Sofía podría haber terminado en tragedia esa Navidad. Podría haber sido una estadística más de negligencia parental, de confianza traicionada, de inocencia amenazada. Pero terminó en redención, terminó en amor. Terminó con un padre que aprendió a ser padre, una empleada que encontró un nuevo camino y una niña que, aún sin entender todo lo que había pasado, sentía en su corazón que ahora estaba segura, amada, protegida. Y si alguien le preguntara a Ricardo cuál había sido la decisión más importante de su vida, no diría que fue abrir la empresa, o ganar ese contrato millonario, o construir ese edificio icónico. Diría que fue el día en que decidió volver a casa más temprano. El día en que escuchó el presentimiento en su pecho y le hizo caso. El día en que encontró a su hija sola y entendió finalmente lo que realmente importaba. Porque al final, no son los edificios que dejamos los que definen quiénes fuimos. Son las vidas que tocamos, los corazones que cuidamos, los momentos en los que elegimos estar presentes. Y Ricardo lo había aprendido de la manera más dura posible, pero lo había aprendido. E iba a pasar el resto de su vida asegurándose de que Sofía nunca dudara del amor de su padre. Nunca se sintiera sola, nunca quedara en segundo plano. Marta, observando toda esa transformación tras bambalinas, solía decirles a sus amigas en el grupo de la iglesia: ¿saben ese dicho de que Dios escribe derecho con renglones torcidos? Eso fue lo que le pasó al señor Ricardo. Casi lo pierde todo para aprender lo que realmente tenía, y ahora lo cuida como si fuera un tesoro, porque lo es. Y tenía razón, porque Sofía era un tesoro, no por la ropa cara, ni por la casa grande, ni por los juguetes importados, sino por la pureza de su amor, por la confianza en sus ojos, por la forma en que se lanzaba a los brazos de su padre sin miedo a caer, porque sabía, aun siendo tan pequeña, que allí era un lugar seguro, que su papá la iba a sostener, que su papá estaba presente. Los años pasaron, como siempre pasan, trayendo nuevas estaciones, nuevos desafíos, nuevas alegrías. Sofía creció, fue a la escuela, hizo amigos, desarrolló sueños, y Ricardo estuvo allí para todo. Para la primera palabra difícil que aprendió a escribir, para la primera presentación en la escuela, para la primera caída de la bicicleta, para las primeras dudas sobre el mundo. No era perfecto, todavía cometía errores, todavía. Tenía días difíciles, pero estaba presente, y eso hacía toda la diferencia. Y siempre que alguien le preguntaba cuál era el secreto del éxito, él sonreía y respondía: estar presente. Solo eso, estar realmente presente para las personas que amas, porque al final es eso lo que queda. No el dinero, no los premios, no los títulos, sino los recuerdos, los abrazos, los momentos en los que elegiste estar ahí. Una noche, muchos años después de toda esa historia, Sofía, ya una adolescente de 14 años, le preguntó a su padre mientras cenaban juntos: «Papá, ¿te acuerdas de esa Navidad, cuando yo era bebé? Esa que siempre dices que te cambió la vida». Ricardo sonrió, dejó el tenedor y miró a su hija con todo el amor del mundo. «Me acuerdo como si fuera ayer, mi niña». «¿Qué pasó exactamente? Nunca me has contado los detalles». Ricardo pensó por un momento, decidiendo cuánto revelar. Luego comenzó a contar con cuidado, sin los detalles más oscuros, pero con la verdad esencial, que casi la pierde porque estaba ausente, que aprendió que la presencia es el mayor regalo que podemos dar, y que desde ese día hizo la promesa de nunca más dejarla sola. Sofía escuchó todo en silencio, y cuando él terminó se levantó, fue hacia su padre y lo abrazó fuerte. «Gracias por haber vuelto, papá. Gracias por estar siempre aquí». Y Ricardo, con los ojos llorosos, abrazó a su hija de vuelta y susurró: «No hay lugar en el mundo donde preferiría estar», porque era verdad, y siempre lo sería. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo y Sofía haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de redención, transformación y amor verdadero, pícale al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Ricardo?
¿Cómo manejas el equilibrio entre el trabajo y la familia? Queremos saber tu opinión. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones y nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones y te hará pensar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta entonces, cuida a quienes amas, mantente presente y recuerda, el mayor éxito que podemos alcanzar es el amor verdadero y la presencia real en la vida de quienes importan. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.